Hola, en este tutorial vamos a explicar cómo se crea una política desde cero, qué información de entrada se necesita y cuáles son sus versiones posibles. Una vez dentro de la sección Políticas del motor de decisiones, en caso de contar con los permisos de edición, nos va a figurar este botón. Hacemos clic entonces en Agregar política. Le asignamos un nombre y una descripción a esta nueva política y hacemos clic en Grabar. Para que la política que acabamos de crear figure en el listado de políticas existentes, la tenemos que habilitar desde la sección Usuarios, donde podemos ver todos los pines disponibles, representados con un número. Vamos seleccionando entonces a qué pines o usuarios les daremos acceso a la política creada, y le damos clic en Habilitar en los que corresponda. Una vez hecho esto, volvemos a la sección Políticas, donde ahora sí se visualiza dentro del listado la nueva política creada. Antes de definir cualquier tipo de regla dentro de la nueva política creada, primero hay que configurar la información que necesita sí o sí ser enviada al motor al momento de ejecutar esta política. Por ejemplo, DNI, sueldo declarado, apellido y nombre, etc. Ingresamos entonces las variables, asignándoles un nombre y un formato para luego agregarlas. En la columna Obligatorio, podemos marcar las variables que sean mandatorias para que la política se ejecute. Esto significa que si no se envía esta información al motor, la política no será ejecutada. Si un parámetro no es obligatorio, podemos definir el valor que tomará por defecto en caso de no ser enviado al motor. Por ejemplo, si el sueldo no está declarado y no es un campo obligatorio, se autocompleta con un 0. En los campos de tipo texto, para reducir el margen de error en los términos ingresados, podemos definir un diccionario de valores posibles. Por ejemplo, efectivo, dirigido, tarjeta de crédito, etc. En caso que se envíe al motor un pedido de ejecución con un valor dentro de este parámetro que no figure en el diccionario previamente configurado, el pedido va a ser rechazado, informando sobre este error. Una vez hecho esto, se puede comenzar a diagramar el árbol de decisión. Accedemos entonces nuevamente a la sección de Políticas y hacemos clic en Editar trazas. Aquí podemos ver las distintas versiones de la política. En este caso, como es nueva, habrá una única versión. Hacemos clic en Editar traza para comenzar a configurar las reglas. Ingresamos de esta forma al árbol que vamos a crear, que al ser nuevo, cuenta solamente con un nodo de inicio y un nodo de cierre. Para continuar con el proceso, te recomendamos ver el tutorial Uso general del editor, que dejamos en la descripción de este video. En este tutorial aprendimos a crear una política desde cero, qué información de entrada se necesita y cuáles son sus versiones posibles. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial.